buenas, señoras y señores. ¿Qué tal? Es martes, estamos a 25 de noviembre de 2014. Hoy es un día más para no cejar en nuestro empeño y en nuestra lucha diaria para erradicar una lacra social como es la violencia de género. Hablaremos sobre esta cuestión a las 9 de la mañana. En aproximadamente una hora nos visita el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, con Alberto Martínez. Trataremos también esta cuestión y esta realidad. Pero antes, como cada jornada, desde ahora ya hasta las 9, nuestro primer y principal interés es compartir con usted la actualidad de esta jornada e interpretar cómo vienen y qué significan todas y cada una de las noticias, o al menos las más importantes, que hoy vemos en la prensa, tanto nacional como a nivel local y regional. ¿Con quiénes vamos a hacer este análisis de prensa? Dos caras nuevas. Vamos a empezar por mi derecha, que es su izquierda. Mireia Moya, molt bon dia, buenos días. Buenos días. Diputada por Elche del Grupo Compromís en las Cortes Valencianas. Lalo Díez, portavoz de la Ejecutiva del PSOE en Alicante. Buenos días. Buenas. Nos acompaña también el consultor Carlos Rico. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Y el jefe de gabinete de la Cámara de Comercio, Santiago Lumbreras. Buenos días. Muy buenos días, César. A falta de 10 minutitos para acabar el programa, entraremos ya de lleno en esta cuestión. Pero de momento, ¿qué titular me podríais dar cada uno de vosotros sobre esta jornada? 25 de noviembre, martes, día contra la violencia de género. Bueno, yo si tuviera que decir algo, diría que ojalá los 25 de noviembre fueran todos los días, ¿no? Los 365 días al año, que la conciencia social sobre este tema estuviera presente de forma muy activa, que todos contribuyéramos en la medida de nuestras posibilidades y mucho más para que no sucedan casos de violencia de género, que todo grano de arena ayuda y por tanto, pues eso, que no sea solo un día de demostración, ¿no? De visualización de este problema, sino que nos lo tomemos todo lo serio que nos lo tenemos que tomar como sociedad, ¿no? Para, pues bueno, pues para no dar pasos atrás, sino avanzar para luchar contra esta lacra, ¿no? Como la consideramos. Claro. Bueno, yo creo que es un problema que nos afecta a todos. Creo que son 47 las víctimas, si se confirma el tema que hubo ayer de una confesión. Y desgraciadamente yo creo que lo que sobre todo a mí me gustaría incidir es la gente joven, son los primeros que tienen que darse cuenta de que hay actitudes que no se pueden tolerar. A veces hablamos de las consecuencias finales de la violencia de género, pero yo creo que es fundamental mayor prevención y sobre todo mayor educación, inversión en educación, y que la gente joven se dé cuenta de que esos primeros pasos hay que cortarlos de raíz. Los amigos, las amigas, los familiares tienen que ser totalmente intolerantes ante este tipo de actitudes que comienzan simplemente con un comentario, con una salida de tono, con un chascarrillo, con un insulto, y que son lo que luego dan pie a que lleguemos a situaciones como esta. Yo creo que sobre todo hay que darse cuenta de que este país necesita un cambio, que necesita una generación que realmente dé un paso adelante en este tipo de cosas. Carlos. Crisis de valores, y cuando hay crisis de valores, pues siempre las víctimas, los más frágiles, lógicamente. Mujeres, los más jóvenes, los más frágiles. Lo que hay unas bandas de energúmenos que piensan que son los más frágiles, pero crisis de valores. Yo coincido con todo, sobre todo lo que ha dicho Lalo de la educación de los más pequeños, que debemos de empezar por ahí abajo, ¿no? Para que esto poco a poco se vaya acabando. Y siempre hago una autocrítica con este tema. No sé si mientras haya una muerte, siempre me pregunto si hacemos todos lo suficiente para que esto siga así. No sé qué podemos hacer más, pero todo lo que hagamos es poco. Socialmente se está notando que hay un cambio ya, que si nos vamos 20, 30 o 40 años atrás, a lo mejor se podía escuchar la frase de algo habrá hecho. Hay una cosa que es muy importante que ahora sí que hemos conseguido, y es que la gente denuncie, porque lo que no sabemos es la cantidad de denuncias por malos tratos que hay. Y eso yo creo que sí que hemos sido capaces de concienciar, aunque hay mucha gente todavía que sigue aguantando en silencio, perdonad la expresión, ¿no? Pero yo creo que sí que hemos conseguido a lo largo de todos estos años el concienciar a la gente para que denuncie los malos tratos. Y yo creo que eso es un logro, es importante, pero hay que seguir avanzando.
Sí, bueno, yo simplemente voy a decir una cosa. Yo creo que es fundamental también dotar de medios económicos, porque en muchas ocasiones, incluso al margen de la situación psicológica que sufren las mujeres por parte de este tipo de gente, hay que ver también que la situación económica muchas veces hace que muchas madres se planteen el aguantar este tipo de actitudes por permanecer en casa, por tener un hogar para sus hijos. Y yo creo que las administraciones tienen que de verdad, y fuera de los parámetros de los partidos políticos, darse cuenta de que hay que dotar de recursos económicos reales, porque luego cuando vemos un titular o vemos una noticia de que ha muerto una mujer en un sitio, asesinada por el marido, a todos nos causa un shock, un impacto importante, porque pensamos en los que tenemos madre, los que tenemos hermanas, amigas, en la situación que se produce y se genera en ese entorno. Pero realmente, si no dotamos de medios económicos a estas personas, en muchas ocasiones tienen muy complicado poder salir de ese sitio. Sí, a ver, yo lo que pasa es que hay cuestiones que uno se da cuenta que estamos fallando como sociedad, pues cuando, por ejemplo, vemos esos titulares de que hay mujeres que han denunciado muchísimas veces y que han acabado fatalmente asesinadas por sus parejas, pues eso no debe de... Está claro, la gente denuncia ahora más, tiene ese paso que es importantísimo, pero como sociedad, a nivel judicial, a nivel policial, a nivel político incluso, nos debería hacer una reflexión de, bueno, y incluso dando ese paso estamos fallando en algo, ¿no? Entonces habría que hacer un replanteamiento de la situación. O cuando, por ejemplo, la típica entrevista que se le hace a los vecinos, ¿no? Y que salen todos los medios de comunicación, era una persona maravillosa, nunca nos lo hubiéramos imaginado y tal. No ayuda tampoco, ¿no? Porque al final, pues eso da una sensación de que son personas muy normales y que no son capaces de identificarse a nivel social. Yo creo que sí que somos capaces como sociedad de identificar a los maltratadores, no solo queda en el ámbito de lo privado. Y luego, pues bueno, también cuestiones que yo creo que son fundamentales, y es el hecho de que no tenemos que tampoco caer en la trampa de pensar que sí, que ahora las mujeres tienen más herramientas de denuncia, más capacidad de encontrar sitios donde puedan ser acogidas, porque yo lo que creo es que el problema radica en cuando el hombre le decide poner la mano encima, es decir, por eso la educación es fundamental, porque una mujer no es víctima de malos tratos porque quiera, o porque no tenga información de dónde acudir, o porque no esté empoderada, o porque no sea una mujer fuerte. Puede ser una mujer débil, puede ser una mujer que no sepa qué recursos tiene disponible, pero no se merece ni tenemos que pensar que ya entonces está expuesta a los malos tratos. Es decir, a pesar de eso, para acabar con la violencia de género, fundamentalmente hay que enseñar, hay que formar en valores para que no se le ocurra a ningún hombre ponerle la mano encima a su mujer. Y yo creo que eso es fundamental. El kit de la cuestión es cambiar esos valores y cambiar esa educación. A veces tenemos miedo de hablar de valores, y me alegra mucho que Mireia lo comente, ¿no? Da la impresión que hablar de valores es carca, ni muchísimo menos. Estamos hablando de valores de libertad, de igualdad, de comunicación, de todo, de aprender a pensar, de entender que tenemos que aprender a pensar. Da la impresión que defendemos nuestra verdad, y en este momento de crisis hay muchísima gente bloqueada con su propia verdad, que a veces es violento porque no ven más lejos de su propia verdad. Cuando más crisis, más necesidad de esa flexibilidad mental, de esos valores. Y me alegro muchísimo que lo comentes, porque da la impresión que valores se interpreta bastante mal. No manejamos bien la semántica, ¿eh? No manejamos bien la semántica, ¿eh? Os pido ahora, nada, un paréntesis en esta cuestión. Volvemos antes de acabar la tertulia. Vamos a quedarnos ahora a analizar y atender cómo vienen las portadas de los periódicos. Empezamos con la edición nacional. Vamos a echar un vistazo a cómo vienen las portadas de La Razón, El País, el ABC. Ahí tenemos El País. Pedro Sánchez corrige la reforma constitucional de Zapatero. Propone modificar el pacto de estabilidad presupuestaria que PSOE y PP alcanzaron en 2011. La detención de 3 curas y un laico ayuda a buscar víctimas en Granada. Círculos que crecen sobre emociones. Podemos se expande de forma etérea por España sin estructura ni líderes.
La foto de portada, Juan Goytisolo conquista por fin el Cervantes y Obama persigue un cambio estratégico al sustituir al jefe del Pentágono. Carlos, ¿por dónde empezamos a analizar la portada? Hombre, yo creo que toda la portada es súper interesante, ¿no? Ahí tenemos un poquito lo que estábamos comentando de los problemas de la sociedad, ¿no? Si queréis, lo más importante que pone el país ha sido lo de corregir la reforma constitucional. Yo creo que ahí hay un apartado como para hablar mucho tiempo, ¿no? En cuanto al premio de Juan Goytisolo, pues yo que he vivido en Francia y en Marruecos y él también, pues nos une muchas cosas, respetando lógicamente la distancia de su nivel al lado del mío, pero también hay mucho que discutir y así, etcétera. Cualquier titular es magnífico, ¿no? ¿Pero por cuál empezarías? Hombre, yo empezaría por felicitar a Juan Goytisolo, evidentemente, por el premio que ha recibido y por lo que representa. Independientemente que pueda yo comulgar con él o no en muchos temas, y él es un gran amante de Marruecos y muy próximo a lo que se hablaba del Gran Marruecos, entonces felicitarle. Eso es la parte lógica y noble, y un premio merecido también, aunque hay otros que se están quedando en la cuneta hace ya muchísimo tiempo y que espero que próximamente lo tengan, ¿no? Y en segundo lugar, el tema gran debate económico, ahí tiro un poquito como consultor y como economista financiero, es el tema de cuestionar en este momento el tema del acuerdo constitucional del artículo 135 sobre el tema de los déficits. Yo creo que es un momento para discutirlo también, pero con tiempo, ¿eh? Es un tema serio. Mireia. Bueno, yo me quedo con el de Pedro Sánchez, más que nada por la proximidad de lo que nos afecta en el día a día a los ciudadanos y de lo que nos ha afectado esa reforma constitucional y lo que nos afectaría, a mi modo de entender, en positivo, que se revertiera la situación que se creó con ese pacto Partido Popular, Partido Socialista, que entiendo que si está cuestionándolo el PSOE, que es quien lo promovió, pues por algo será, ¿no? Y es porque yo no entiendo que el balance haya sido positivo. Y de entrada yo ya estaba en contra, ¿no? Pero bueno, quitando esa idea inicial, si hacemos un balance, a mí no me parece que haya sido positivo a nivel social y creo que si se está cuestionando va mucho más allá de lo que es la opinión en sí de la gente, porque todos sabemos que ese pacto se hizo por mandamientos supremos, ¿no? Órdenes superiores. Y si el PSOE, en este caso, el líder del PSOE, lo está cuestionando, es porque también es consciente que incluso esos órganos superiores, internacionales, etcétera, también han puesto sus interrogantes sobre si ha funcionado como tocaba el propósito de esa reforma, ¿no? Ha habido organismos de la Unión Europea que en sus informes, cuando han tenido que evaluar la situación, pues incluso han llegado a, no ponerlo literalmente, pero insinuar que se equivocaron con esas decisiones, ¿no? Y yo me acojo a eso porque viene a darnos la razón y ya no porque nos venga a dar la razón, sino porque sería para mí algo positivo que lo replanteáramos y lo lleváramos a cabo. Bueno, yo, partiendo de lo que acaba de decir Mireia, yo creo que el resultado de ese pacto no ha sido un buen resultado, sobre todo para los ciudadanos. Yo creo que las políticas que se marcaron desde Europa, desde la Troika, que difieren bastante de la política que se lleva a cabo en Estados Unidos. Yo creo que las políticas de austeridad, de austericidio, como le llaman algunos, los resultados están a la vista. Es decir, hace poco hemos tenido un informe de que prácticamente un 30% de los trabajadores cobran un salario de unos 600 y pico euros hacia abajo, o menos. Entonces estamos hablando de una situación económica que al final quien está pagando realmente el pato de todo esto no son las grandes compañías, los bancos, que hayan ajustado de alguna manera realmente, sino que los que realmente se han ajustado y los que realmente están pasando mal esta situación son los ciudadanos que no ven una salida. Y si al final el ciudadano de pie no tiene una salida, y encima de que no tiene una salida económica, no le dotamos de unos servicios en condiciones, de unos servicios sanitarios, educativos, de servicios sociales, como cualquier ciudadano que está pasando por un mal momento tiene, yo creo que hay que darle media vuelta a esto y, oye, nosotros tenemos que reconocer que nos equivocamos. Yo creo que fue un error el aceptar las premisas marcadas por Europa, porque al final, cuando uno se presenta a unas elecciones con unas propuestas económicas y con unas propuestas sociales, si llega un momento en que no puede cumplirlas, quizás lo mejor hubiera sido adelantar las elecciones en aquel momento, que evidentemente también estoy convencido que las habríamos perdido, pero bueno, habríamos llegado con nuestro trabajo y con nuestra propuesta hasta el final. Hubiera sido más o menos idónea.
Lo que sí que es una realidad a día de hoy para los ciudadanos es que las medidas de control del gasto, y solamente pensar en eso, nos están llevando a una situación en que la gente, las familias, cualquiera que nos esté ahora escuchando o viendo, cualquiera tiene en su entorno familiar que lo están pasando realmente muy mal. Hoy en día hay muchas personas en desempleo, en situación de desempleo, que no tienen ningún tipo de ayuda, ningún tipo de ingreso económico. Todas las organizaciones que se dedican, como Cáritas, Cruz Roja, todas estas organizaciones que están con el Banco de Alimentos, están desbordados totalmente por personas que hace 4 días estaban pensando en comprarse una casa mejor, en cambiar el coche o en irse de vacaciones en un crucero. Y eso ha pasado en muy poco tiempo. Es evidente que hay que darle un cambio de rumbo y hay que pensar que hay que invertir más en la gente y menos en ciertas compañías. Bueno, yo creo que la crisis, si algo nos ha enseñado, es aprender de nuestros errores, ¿no? Y yo realmente veo que hay gente que no aprende de los errores. Es decir, gran parte de, no digo que todo, pero mucha de la culpa de lo que hemos atravesado es el gasto sin control que se tuvo en una época en este país, en unos planes completamente descabezados para hacer parques y jardines sin ton ni son. Y yo creo que debemos de aprender de eso un poquito, ¿no? De lo que nos ha provocado el gastar sin control. Yo no sé si esta reforma constitucional es necesaria mantenerla toda la vida. Lo que sí que creo que es que mientras sigamos estando en este país como estamos, con un nivel de deuda como tenemos superior casi al 100% del PIB, no creo que sea momento para gastar más de lo que debemos. Yo creo que debemos de racionalizar nuestro gasto, saber dónde tenemos que invertir en sanidad, en educación, intentar no recortar en los servicios básicos a los ciudadanos, e intentar generar empleo, pero gastar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Y yo creo que la crisis nos ha demostrado que no podemos gastar lo que no tenemos. Y en ese sentido yo creo que no es el momento de afrontar ese cambio que evidentemente obligó a Europa a hacerlo para no intervenir este país, que una intervención de Europa hubiese sido para los ciudadanos mucho peor de lo que hemos vivido, y mira que ha sido malo lo que hemos vivido. Vale, 2 cuestiones. ¿Tendríamos que haber negociado mejor con Europa? Decirle, sí, te voy a pagar, pero vamos a cambiar los plazos de devolución. Se cambiaron, ya se cambiaron, ¿eh? Por otro lado, ¿cómo le das más oxígeno a las familias controlando el gasto? Bueno, vamos a ver. Yo soy un ferviente defensor del no déficit. Indalecio Prieto, que nadie negará que era un gran socialista, en su día dijo que los ayuntamientos, los alcaldes que tuviesen déficit, no se llegó a decir que se había que expulsar del partido. Eso no lo dice un capitalista, lo decía un Indalecio Prieto, ¿no? Que en aquella época. Entonces yo soy partidario de cumplir. Es imposible que un país pueda funcionar como ha funcionado en los años pasados con déficit de 100.000 millones. Nos gastábamos 100.000 millones más de lo que generábamos. Este año mismo, con tanto presumir de esfuerzo, que el esfuerzo lo han hecho la familia y las empresas, sobre todo la pequeña y mediana empresa, van a ser 55.000 millones que hay que salir otra vez a pedir. Entonces no se puede plantear de incumplir. También es verdad que lo que estamos hablando es de un compromiso, si no recuerdo mal, y perdonarme, a 2020. Y hablábamos de un déficit del 0,40 y volver a intentar estar con estar alrededor de la deuda del 60%, ahora estaremos en el 100%, que eran los criterios de Maastricht. Pero sí que es cierto que nosotros nos tenemos que poner a reflexionar y decir que no se puede brutalmente llegar a esos objetivos. ¿Y qué hay que hacer? 2 cosas. La primera, seguir gestionando el gasto, pero lo que vosotros sabéis, alguno que llevo tiempo hablando de esto, es quitarse el gasto idiota de encima, el gasto inútil de encima. Y eso hay muchísimo. Y cuando queráis hablamos, hay instituciones que cuestan, hay una en particular que no mencionaré, que sirve, pero como cualquier institución, porque queremos darles contenido y está en Alicante, que cuesta 6 millones, de los cuales 5 millones en salarios. Y para políticos en general, que hay que colocar en esa institución. Entonces, gasto idiota, y perdóname la expresión que viene el presidente Chirac, hay muchísimo. Segundo lugar, sí que creo que es conveniente que se reestructure la deuda, y en particular que se reestructure la deuda en cuanto a los intereses. No nos engañemos que muy solapadamente, apoyando al gobierno Rajoy y sin hacer grandísimas cosas, solamente amagando con ciertas intenciones, reestructurando el tema financiero y la reforma famosa laboral que hay, la prima de riesgo ha bajado. De alguna forma
se nos está ayudando a reestructurar la deuda bajando la prima de riesgo. Pero yo iría mucho más. Hay que tener en cuenta que, si no recuerdo mal, y perdóname porque a la mañana no estoy muy espabilado y por la noche estoy cansado, es decir, que estoy bastante inútil, la partida de gastos, el presupuesto andará a los 40.000 millones, que es la tercera, de gastos financieros, de deuda, que es la tercera partida del presupuesto, que es una barbaridad. Si solamente hiciéramos una quita de un año de intereses y nos cargásemos los 16.000 millones de subvenciones, que muchas veces no sé a dónde van, son 56.000 millones. En un año nos habíamos cargado precisamente el déficit de este año. Es decir, no, estamos hablando de un año. Es una barbaridad. Estoy diciendo un año en cuanto a cuantificar el volumen que eso representa. Lo que sí que está clarísimo que hay que hablar de rebajar dentro de lo posible todavía más los intereses. Y de esa manera también estaríamos reestructurando. Lo que no podemos es no pagar lo que debemos, pero sí lo que tenemos que aligerar la factura. Y si nos cuesta mucho pagar el principal, lo que tenemos que hacer es cargarnos los intereses para que nadie gane sobre lo que nos ha prestado, sino salvar los intereses. De esa forma podríamos rebajar por lo menos de unos 10.000 millones de euros. Sí que hay mucho que hablar y no quedarnos solamente en la forma de generalidad. Pero hay una cosa que está bien clara. Es como cualquier familia y cualquier empresa, no nos podemos gastar más que ingresemos, salvo excepcionalmente si la situación es de emergencia y pudiendo posteriormente recuperarlo. Y eso está previsto en el artículo 135, que precisamente se reforma, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en el que en esta situación se ha hecho negocio con los intereses que hemos tenido que asumir los ciudadanos. Y por tanto a mí me encantaría que alguien me explicara... Entonces, ¿te gusta lo que yo he dicho? Me encanta lo que tú has dicho porque llevamos mucho tiempo, pero no solo ya a partir de la reforma del artículo 135, sino el tema de que aquí se estaban promoviendo intereses de usura, las administraciones estaban permitiendo esta situación, no se estaba regulando el hecho de que las entidades bancarias tienen relación con las administraciones y viceversa, y por tanto la administración no debe de ser servil así como así a esos intereses que se les estaban aplicando a las deudas públicas. Yo creo que había que haber incidido más en que esa relación fuera más de cordialidad que de negocio. Exacto, que de negocio sobre todo por la parte de las entidades. ¿Me permite después un pequeño ejemplo que tienes toda la razón del mundo que me dio a mí un día un banquero? Te lo voy a permitir después. Muchas gracias. Y en este sentido, por ejemplo, el rescate bancario que se hizo tampoco lo entendió nadie, es decir, por qué se estaba dando dinero a un 1% y después devolviendo tener que asumir intereses de 6-7%, es decir, es que eso en el razonamiento humano no cabe, ¿no? Y más con una situación de emergencia. Se ha estado especulando con esta situación y yo creo que en beneficio no de los ciudadanos, sino efectivamente de las entidades bancarias. Ya se cambiaron los plazos y se cambió el déficit que podía asumir España, pero claro, fue después de la reforma de la Constitución, es decir, cuando a la gente se le vendió como sí o sí y si no el caos. Después de esa reforma... Es que era el caos, ¿eh? Pero ¿cuánto estaba la prima de riesgo? El sí o sí, o si no el caos. Y después, cuando ya has hecho lo que te han impuesto, entonces se puede relajar el déficit que puedes generar, se puede relajar el plazo de devolución. O sea, a mí es que esto de relajarse uno, cuando ya te han hecho pasar por el agujerito, pues yo creo que a lo mejor resulta que teníamos que haber visto si el agujerito se podía hacer un poquito más grande y no hacerme pasar por el agujerito y luego relajarnos. Entiendo perfectamente. Sobre todo porque aquí muchos apelan al Tratado de Maastricht y parece que es que solo lo hayamos incumplido España. Es que el Tratado de Maastricht, Francia y Alemania, durante mucho tiempo lo estuvieron incumpliendo. Lo incumplieron, lo incumplieron durante mucho tiempo. Un segundito a la mesa. Yo creo que un instante, porque vemos la portada del ABC, que también se hace eco. Que nos hemos tratado lo primero, ¿eh? Sí, nos hemos emocionado. Estamos tratando y seguimos. Ahí lo tenemos. La foto de portada: la guerra contra la yihad pasa factura a Obama. Fuerza la dimisión del secretario de Defensa para cambiar su fracasada política en Irak y Siria. 3 sacerdotes y un laico detenidos por los abusos a menores en Granadas. La novia de Pablo Iglesias adjudicó un contrato de 137.000 euros a su propio hermano, y Sánchez contra el pacto constitucional por el techo de gasto. Lalo. Mira, yo voy a empezar por el titular de la novia de Pablo Iglesias. Es que me suena incluso
un poco... Estábamos hablando antes de las actitudes, ¿no? y de la educación. Esta chica, no sé si está acá... Machista, ¿puedes decirlo? Sí, sí, ¿no? Es machista. Esta chica que tiene su propio recorrido político, de bastante más tiempo, por cierto, que Pablo Iglesias, creo que ha sido concejala, diputada, en fin, que va a ser candidata, creo que a la Comunidad de Madrid o a la Alcaldía de Madrid, no sé exactamente, pero bueno, que es tertuliana en varias tertulias de televisión nacional. Titular, poner en portada la novia de Pablo Iglesias, no sé qué sentido tiene, no sé si es que realmente está denunciando el medio de comunicación. Por eso digo que a veces el lenguaje es muy importante a la hora de poner ciertas cosas en contexto y en situación. Es decir, si quiere denunciar un hecho, pues que lo diga con nombre y apellidos, pero denunciar un hecho diciendo la novia de Pablo Iglesias parece que diga el florero de Pablo Iglesias, esta chica que está allí, que duerme con él por las noches. Oiga, no, esta chica ha sido concejala, diputada, cargo público, si quiere. Por eso te digo que antes estábamos hablando de educación. Y es fundamental. Yo lo que más me choca desde la portada es eso. Luego podemos hablar de lo que estábamos... Y mira lo que estábamos hablando del tema de la deuda y de economía, pero sinceramente si hace 5 minutos o 10 minutos estábamos hablando un poco de cómo tenemos que empezar a formar a la gente joven, desde luego los medios de comunicación también tienen un papel importante en todo lo que hacen, fundamental. Y los políticos fundamental. tienen un papel importante. Y los políticos también. Porque lo que no podéis es defender una cosa y todo lo contrario. Después, hace 3 años estábamos todos de acuerdo en la gran reforma constitucional para arreglar algo y los mismos que defendíais eso, al poco tiempo Carlos, vienen después otros y dicen no vale. Eso, es que la gente joven se queda mirando y dice, ¿cuándo me están tomando el pelo? ¿Cuando me lo dijeron hace 3 años o ahora? Y hay de barajuste, no tú. Yo levanto la mano. Hay de barajuste. Entonces, hay de barajuste. Eso hay que explicar. No, si no digo que no tengáis razón, pero hay que explicarlo mejor. Si estoy de acuerdo contigo. Pero hay que explicarlo mejor. ¿Crees que es mejor que cuando uno comete un error, y así lo ha reconocido Pedro Sánchez, que fue un error en su momento, y tiene la verdad? ¿Qué hay que hacer? Pero seguramente no. Mira, oye, yo hace mucho tiempo que me di cuenta de que yo no soy el Espíritu Santo. Cuando me levanto por la mañana se me de las rodillas, sobre todo, me doy cuenta de ello. Yo sé que no soy el Espíritu Santo. Yo tengo mis razonamientos y tengo mis ideas y creo que son las adecuadas. Pero oye, cuando me siento en una mesa, y de eso se trata la política, es decir, aquel dirigente político que vaya a una mesa a sentarse con otra persona enfrente y piensa que tiene la razón en todo, oye, vete a un país, móntate un país bananero y dirígelo. ¿En qué se basa que se ha equivocado? Si estamos hablando del 2020. Se basa en la realidad. ¿Es una declaración de intención? Carlos, se basa en la realidad de las familias españolas, se basa en la realidad de la gente de San Blas, de la gente de Benalúa y de la gente de Los Ángeles que nos esté viendo ahora mismo. Eso que es la situación... No es demagogia. Eso es el mismo lenguaje que Podemos. Es el mismo lenguaje que Podemos. Perdona. La desgracia de la gente... La desgracia de la gente... La desgracia de la gente, Lalo, la desgracia de la gente no viene la situación económica no, pero no por eso, pero no por eso. ¿Me estás diciendo que la situación de las familias es buena? No, hay que analizar más profundamente. Pero estáis diciendo que la prensa, no lo dice bien. Los políticos tampoco lo decís totalmente bien. Por supuesto. No digo que no tengáis no me darían el premio Cervantes a mí, no me lo han dado, hijo. No, lo digo los políticos. Si tú eres un magnífico portavoz, tú eres un magnífico portavoz. Lo que quería decir, pidiendo un pelín solamente y termino y volvemos al tema un poco económico, que quería apuntar una cosa que ha dicho Mireia que es cierto, es decir, los bancos, con permiso de las administraciones, de todas las administraciones, han hecho una usura brutal, es decir, nosotros, los ciudadanos, hemos pagado impuestos, hemos puesto dinero, ese dinero ha ido al Estado, el Estado ha mandado dinero a Europa, porque Europa al final no es un ente que está ahí y que parece que le fluye el dinero de debajo de las piedras. Europa ha puesto dinero para los bancos a un interés. Y el Banco Sabadell ha cogido el dinero, un 1%, ha llegado al Ayuntamiento de Alicante y se lo ha dejado al 6%. O sea, hemos hecho un circuito en el que los bancos han estado ganando un dinero. Lo que quiero decir es que se han hecho muchas cosas mal. Todos hemos hecho cosas mal. Señor. Pero no podemos seguir, por eso lo que no podemos seguir es empeñándonos en seguir un tipo de política que está dejando un furgón de cola cargadísimo de gente que no llega. Yo solo una cosa, yo sinceramente, uno cuando lee esto y ve un poco la historia y demás del Partido Socialista en este caso, de estos últimos tiempos, sinceramente yo creo que esto que ha hecho Pedro Sánchez es una estrategia política. Es decir, él está viendo que tiene que hacer algo para irse a la izquierda, porque en la línea en la que estaba no funcionaba. Se sube al carro de una propuesta que no es suya, para intentar captar unos votos que... Yo soy de izquierda, manifiestamente, no me molesta ni que me llamen... No, pero es que... Pero mucha gente del PSOE ¿sabes lo que pasa, Lalo? Que no es una decisión
que tenga un argumento económico. Es una decisión de estrategia política. Si no tiene A que ver él, con en el izquierdas. fondo, no sé si está de acuerdo o no con esta decisión. Es que no lo sé. Lo grave es que es una decisión política. Pero es una valoración que haces tú. Correcto, muy personal, correcto. evidentemente, Sí, sí, claro. por supuesto, Que yo la por respeto, supuesto, pero no claro, la comparto. Por supuesto. Bueno, de hecho hay gente, el mismo Zapatero ha hecho unas declaraciones, lo oía esta mañana un poco diciendo, bueno, no voy a decir nada contra mi partido, que es lo que ha dicho, pero poco menos que ha dicho, ¿estamos locos o qué? Yo no comparto el hecho de que no haya una argumentación económica detrás, porque yo soy firme defensora de que esa reforma constitucional Pero no vosotros ha lo sido... habéis sido siempre. Sí, o sea, hay una coherencia ahí. Por eso digo, el argumento en temas económicos, yo creo que lo que pasa es que podemos estar disconformes, pero por lo menos Sí. por mi parte creo que existe. Sí que es cierto que el Partido Socialista, y todos debemos reconocerlo, está en una crisis ahora mismo, sobre todo de confianza ciudadana, de credibilidad, de un giro, dijéramos, de sus votantes o sus simpatizantes y tal, hacia otras formaciones, pues bueno, que hacen unas propuestas mucho más decididas en estas cosas, algunos pueden decir equivocadas o no, pero Sí, claro. más claras en este tema, y entonces a mí, pues bueno, como todavía el Partido Socialista en estas cuestiones macroeconómicas a mí no me inspira confianza, sinceramente, pues sí que me parece más estratégica que otra cosa, ¿no? A partir de ahora que se lo trabajen. Esto es un anuncio, y entonces el PSOE que venga con argumentos económicos, sí, eso, a mí me encantaría que hiciera eso, porque entonces sí que demostraría que hay una creencia detrás. Y aparte, ya por comentar, el tema de la portada, a ver, yo me parece, y es que es día de decirlo, me parece machista y me parece manipulación informativa, objetivamente, nos guste más o menos Pablo Iglesias, el partido que representa esta señora, etcétera, me parece una manipulación, sobre todo porque entra dentro de una relación personal y dijéramos la despersonaliza, cuando la adjudica como, bueno, la novia y ya está, que es que no tiene ni nombre, y luego por la manipulación que se quiere hacer de relacionarlo con Pablo Iglesias, que ya digo, nos podrá gustar más o menos, etcétera, pero cuando hacen esto es para que esa adjudicación o ese contrato y tal, al final acabe vinculado al nombre de Pablo Iglesias, que haya pasado o no esta situación, no tiene nada que ver. Entonces... 30 segundos, cerramos esto y nos quedamos con los periódicos de... Yo estoy totalmente con lo que ha dicho Santiago, además lo comentamos en una tertulia anterior. Yo creo que de aquí a las elecciones Pedro Sánchez tendrá que marcar el territorio de una izquierda moderna, una izquierda que piensa, una izquierda que puede rectificar, una izquierda que tiene ideas, y es su obligación hacerlo, porque lo que no puede quedarse es pasivo, apretado por el centro derecha o el centro izquierda, apretado por la izquierda, y él está para darle unos nuevos bríos, una nueva línea, pensada y razonada como es necesario, porque si no da la impresión que son cambios únicamente... El viernes le puedes preguntar si quieres, que estará aquí en Alicante. Me encantaría. No, hay un acto abierto pues para poder me encantaría, le felicitaría. A título personal me encantaría, porque yo creo que animar, y yo deseo lo mejor para el Partido Socialista, como no puede ser de otra manera, porque España lo necesita indiscutiblemente. ¿Cuánto tiempo durará? Y es un gran partido. El acto desde las 7:30 que empieza, supongo que hasta las 9:30. Y es un gran partido, y necesitamos el éxito de Pedro Sánchez indiscutiblemente. O sea, en cuanto al tema de la portada, yo creo que también nosotros nos condicionamos por la línea editorial del periódico que lo dice. No es la primera vez que cada que sale un escándalo dicen el marido de la ministra o el esposo del ministro, sea cual sea el gobierno que ha gobernado en este país. Siempre se le ha puesto... No, pero se ha comentado... Ya está. Son 15 minutos y quedando todavía por ver. Es desafortunado indiscutiblemente. Como siempre ha sido desafortunado mezclar la relación, el tema. Y es habitual, y según la línea editorial ponen en relieve uno u otro. Nada más. ¿Estamos todos de acuerdo? Nada más. Prensa local, por favor. Hemos visto los periódicos de tirada nacional. Aquí está, Compromís pide primarias. Digo, no, Compromís exige ver las nóminas de todos los profesores de religión. Terapia de Nuno para levantar el vuelo en el Valencia, y detenidos 3 sacerdotes por los abusos sexuales a menores en Granada. Mireia. Bueno, no, me llama la atención que hayan dos noticias, ¿no?, de temas religiosos, ¿no? La verdad, una muy... Bueno, que yo casi prefiero no comentar porque me produce angustia. Pero ha sido la tónica, en todo... sí, bueno, es que es un escándalo, y yo creo que hay que darle la magnitud que tiene, porque en tema de abusos no hay que
que minimizarlo por que suponga, en este caso, de una sensibilidad religiosa. El tema de que exigimos ver las nóminas es porque, a ver, la Administración, dijéramos, está pagando, es decir, todos los valencianos y valencianas con los presupuestos de la Generalitat estamos pagando a profesores de religión casi por religión, ¿no? por creencia divina o algo, es decir, sin que haya una cuestión reglada, sin que haya una cuestión ordenada, gestionada con unos criterios rigurosos, y a mí me parece que exigir transparencia a un gasto público, que es lo que ponemos en relieve, es igual de legítimo, sea el gasto que sea. Y entonces, como estamos hartos de pedir este tipo de documentación y que no nos la den, pues bueno, que la gente lo vea en portada. ¿Las nóminas de los demás profesores son públicas? ¿Se pueden ver? Sí. Pues ya está, que se a ver, todas, no, pero las de los profesores de religión no. Pero que me parece bien, que claro, se vean. Las de hecho, estamos en pleno debate de presupuestos. Sí, estamos en pleno debate de presupuestos y hay unas tablas según las calificaciones de los funcionarios y por tanto los profesores, Pues y viene regulada. Todas. Pero menos esta, que es una cuestión de decir, tú pagas el que tengas un profesor y ya entonces además una cosa, ni siquiera el profesor de religión tiene unos criterios que la Administración puede exigir, que es una cosa incomprensible. Pero mi pregunta es, ¿el profesor de religión lo paga la Consellería directamente o la Consellería paga, no sé si al obispado y al obispado los profesores de religión? Sí, viene a ser no viene a ser una cosa así, me parece. O sea, que tendría no sé exactamente si la nómina concreta se la paga con el número de cuenta la Generalitat, pero sí que viene con un convenio de cuántos profesores tal, pues lo y los importante es ponen saber ellos, deciden quiénes si son, deciden las nóminas. Si la Generalitat le da al obispado sigue. 1 millón de euros para profesores, que diga cuántos profesores hay, 1 millón de euros, se hace la cuenta, sabemos lo que es. No, vamos, pero no es tan ya, fácil. lo que pasa es que aquí vamos con la ley de protección de datos, ¿eh? Aquí no hay protección de datos. No, te vuelvo a repetir, no. Yo he preguntado, Claro, sí. el dinero va al obispado y el obispado paga a los profesores, que no es lo mismo. Yo lo sé. Entonces yo quiero, eso es lo que he preguntado, que no lo sé. Pero Vosotros estáis, vamos a diputados, cosa, estáis en las vamos a Cortes y no sabéis en los presupuestos. Yo lo que quiero saber es si es un dinero general que se da al obispado, pues que sea. No, si eso lo tenemos muy fácil. Vamos al portal de transparencia del Gobierno valenciano, que seguro que está todo ahí. Vamos, como los contratos de la Fórmula 1. Claro, por favor. Pero que lo ese lean. es el problema. Pero si lo que estoy preguntando vosotros claro, que sí estáis lo ahí sé. un poco, Sí, ¿cómo lo sé. se hace? Yo no lo sé, Sí lo sé, ¿me lo podéis sí, Si me lo explicar? explicáis No, Que no lo yo sé, estoy diciendo entonces que ¿cómo se- vamos a criticar? Pero- No lo sé. que se sepa. Pero Por eso disculpadme, yo no puedo- es que hay cosas que son inexplicables. Porque Ah, a día de hoy, en los tiempos que corren, que un dinero público, para algo tan sencillo como saber, mire, oiga, hay un señor de un pueblo de Petrel que está poniendo dinero en el IBI. Y ese dinero va a un sitio, va a pagar un profesor de educación religiosa. Muy bien. Primero, no sabemos ni los criterios que rigen realmente, porque los centros eligen a quién quieren y a quién no quieren. Son totalmente subjetivos, porque un centro puede decirle, mira, usted cómo se ha divorciado, porque hemos tenido casos de acudir a los tribunales, personas que porque se han separado, se han divorciado, oye, los han tirado, por el motivo de que están impartiendo educación religiosa y no tienen que estar casados. Es que son criterios tan surrealistas a día de hoy Pero que sí, la Administración debería de poner un baremo. Y, por supuesto, si están trabajando como un empleado, en teoría público, ¿vale?, tendrán que regirse por los sueldos y el dinero que cobra un empleado público, y Pues tendría claro. que estar totalmente legislado, Pero tasado sí. y ser público. En eso estamos todos de acuerdo, Lalo. pero si Yo es que solo mi vida pregunto una cuál es el sistema si para es que saber de qué vivir en forma una podemos situación averiguarlo. irreal, si es que ahora hoy en día un concejal del ayuntamiento delante de la oposición no tiene acceso a tener la documentación en su despacho, le dejan ir a consultarla, leerla y marcharse a documentación que siendo concejal tiene todo el derecho del mundo a observar. Y esto está pasando aquí, pero aquí en muchas administraciones. todo gasto público tiene Claro. que estar Muy totalmente bien. justificado. Todo, desde el primero hasta el último, sabiendo que es lógico que se produzcan errores, evidentemente, Estamos de acuerdo como pasa con en las esto. empresas. Sí. Todo Gasto gasto público. público. Portada de la Pero información. yo quería decir un segundo tema que era importante. pero bueno, nada, después. Va, dime, ¿qué? Ahora que estamos de acuerdo todos contigo. Después, por eso me quedo ahí. Me quedo ahí. Portada de la información, que quedan nada, menos de 10 minutos para irnos y cerramos con lo que trae la información esta tertulia y aquí está.
Echaba Ridija a los ediles del PSOE fuera del comité electoral y mete al exjefe de protocolo de Alperi y Castedo. Por otra parte, la apertura en hora punta de la carretera de la Cantera evita el colapso de tráfico. Educación allana el camino para implantar la jornada continua en los colegios. Cierres por las obras en la explanada. Y Enrique Ortiz, dos puntos, comillas, hacer regalos a alcaldes y concejales es algo habitual, comillas. Santiago. Bueno, no sé por dónde empezar. Bueno, yo del titular principal de portada realmente es un tema interno de los partidos. Claro. Yo ahí me parece que, bueno, pues ellos hará lo que crea que considere que sea mejor. Yo tampoco, bueno, porque haya sido jefe de gabinete, yo conozco, bueno, hay gente que estuvo en Izquierda Unida y acabó en el PP, y gente que hay en el PP y acabó en el PSOE. Quiero decir que, bueno, oye, cambiar es libre para todo el mundo, pero lo que haga internamente un partido, ellos verán, lo harán con la mejor condición. Y respecto a lo de Enrique Ortiz, que puede ser el otro titular llamativo, ya lo vimos ayer, supongo que todos, yo creo que Enrique Ortiz estaba haciendo bien no saliendo a ningún lado y se ha equivocado hablando, porque lo único que ha generado es más comentarios. Eso como la del chiste. Pues, ¿por qué no hablas? No, pero si además yo creo que en estrategia de comunicación lo estaba haciendo bien. Oye, mira, esto está en el juzgado, yo me callo, no hablo con nadie, no estaba saliendo ni por el Hércules, ni por lo suyo, ni por ningún lado. Y yo creo que, pero bueno, oye, doctores tiene la Iglesia. Sí, a ver, yo por hacer algo chistoso, ¿no? En lo del tema de Ortiz y Castedo, cuando hay esa vinculación con alguien, yo ya me pongo los pelos de punta, no por nada, sino porque, claro, últimamente esa unión Ortiz-Castedo, Alperi-Castedo es un poco peligrosa, ¿no? Todo lo que salga de ahí. Pero el tema de Ortiz es lo que me parece más de portada, ¿eh? Yo lo hubiera puesto como gran titular. Y lo que le pido al señor Ortiz, si es que tiene a bien escucharme y atenderme, es que de la relación de alcaldes, dirigentes políticos, etcétera, a los que les ha hecho regalo. Si es una cosa normal, supongo que tendrá algún tipo de registro, su empresa, ¿no? Porque además lo habrá apuntado como un gasto de empresa, y me encantaría que todos los ciudadanos, pues bueno, el que ya lo ve tan normal, no sé por qué no puede ser normal saber exactamente los nombres de alcaldes, alcaldesas, concejales, etcétera, que hayan recibido regalos por su parte. Lo digo, pues bueno, porque así los ciudadanos podemos también saber hasta qué punto hay cargos públicos pues que dejan que hagan los empresarios este tipo de regalos. Yo, sinceramente, no hubiera aceptado ningún regalo por parte del señor Ortiz, porque las vinculaciones empresariales y políticas tienen que ajustarse a derecho, tienen que ajustarse a concursos públicos, a criterios rigurosos, sobre todo no porque el señor Ortiz lo haga mejor o peor que otros empresarios, sino porque otros empresarios a lo mejor pues no tienen esas partidas de sus empresas para pagar este tipo de regalos y quieren que las reglas del juego estén sobre todo muy claras. Vale, me quedan 5 minutos, 2 para Lalo. Bueno, pues yo voy a ser rápido respecto al tema. Es un equipo de trabajo y el secretario general ha puesto quién le ha parecido, tenga el cargo que tenga o no lo tenga. El tema del partido lo dejo ahí. Y respecto a Ortiz, hombre, yo creo sinceramente que aquí tenemos un problema muy serio, que más allá del chascarrillo, de la broma y del tono jocoso con que él enfoca las cosas, es que tenemos un ayuntamiento con un presupuesto de más de 240 millones de euros de dinero de los ciudadanos, un ayuntamiento que debe más de 200 millones de euros, que está endeudado, intervenido por el gobierno central, que nos van a subir los impuestos durante los próximos años, y un ayuntamiento en el que, para que la gente se haga una idea, en la mayor contrata de la historia de la ciudad de Alicante solamente se presenta una empresa participada por Enrique Ortiz. El presidente de CEPIME ya dijo públicamente que el Ayuntamiento de Alicante olía a que los contratos estaban amañados y que muchos empresarios no se presentaban por eso. Ese es el problema de fondo, que las bromas, los regalos de Enrique Ortiz, los viajes de la alcaldesa nos cuestan más dinero a los ciudadanos de Alicante. Ahí es donde hay que llegar. Carlos. Hombre, yo simplemente recordar lo que dijo el señor Ortiz hace ya muchísimos años, que era el constructor del sistema. Se lo confirma con el tiempo que ha ido corrompiendo el sistema, y no nos olvidemos que de muchos partidos, no generalicemos, en algunos partidos pues ha hecho regalos, ha dado sueldos, ha dado cargos, de todo, y que yo entiendo que los partidos, que yo creo en la regeneración tanto del Partido Popular como del Partido Socialista como de los demás partidos, de los mayoritarios, tienen que saber muy bien lo que ha pasado, lo sabéis perfectamente, lo que ha pasado, y esos señores no deben de pisar, y esas señoras,
nunca jamás la arena política. O sea, antes estábamos discutiendo lo del sueldo de un maestro, que lo hará mejor o peor, pero es vocacional y es maestro, imaginar a nivel político exactamente lo mismo. Así que hay que limpiar el sistema, y el sistema lo tiene que limpiar perfectamente el Partido Socialista, que espero y me consta y espero que lo haga, y el Partido Popular, que han tenido poder, también teniendo en cuenta que otros partidos con menos poder también tienen, y hay que dar en la prensa sus cosas, pero los que mayoritariamente han estado alrededor de este señor tienen que limpiar la parva, y él ha dado regalos, sueldos y cargos a diestro y a siniestro, ¿eh? Y eso se tiene que ver por parte de los partidos, lo estáis haciendo, y eso es bueno, y estoy convencido que salimos para adelante con esa limpieza. Pues lo vamos a dejar aquí. Me tomo yo estos 2 minutitos que quedan para llegar a las 9. Mireia, ¿cuándo vamos a tener claro el proceso de primarias? Ay, de verdad. Es que, a ver, ¿sabes? No, si no lo digo por ti, el de verdad es que mira que somos pesados. No, a ver, es que es una cosa un poco... parece más fácil de lo que... ¿no? Todo el mundo lo quiere convertir en algo fácil, y no es fácil, sobre todo porque en otros partidos no han hecho para nada lo que vamos a hacer nosotros. Nuestras primarias son completas, no solo los cabezas de lista, son a listas, además dentro de una formación que somos una coalición de partidos, de 3 partidos, y después de personas adheridas que son independientes. ¿Cómo va el lío? Bueno, el lío iba bien el lío. Iba bien Ha encaminado, salido otra vez. y por 4 votos el otro día se bloqueó. Eso, la democracia sí, jodida, no, ¿eh? pero 4 sí que es votos. verdad. No, pero fíjate, la reacción de la base, dijéramos, de las organizaciones ha sido decir, ay, por 4 votos, bueno, pues por favor, que no, que lo que pasó, pues una gente se tuvo que ir. Hay que volver a votar, ¿no? Sí. Eso me pasó a mí en una primaria del PSOE. Y queremos resolverlo en poco tiempo, sobre todo porque al final nosotros nos creemos lo que hay en el fondo de la cuestión, y es que la gente pueda participar de la decisión de quién forma parte de las listas para que el proyecto político sea fuerte y sea participativo. Ya está. Hablaremos de eso. Yo no sé si Castellón Ciudad concretamente, el colectivo en sí, sobre todo las personas que se cerraron a eso, está a favor. Lo que sí que sé es que la organización está a favor de que la pluralidad tiene que estar garantizada y nadie puede quedarse fuera. No tendría coherencia que esta organización dejara fuera un municipio sin ese principio, ese valor fundamental que creemos que hay que defender en Compromís, que es que la pluralidad de los formantes, de los integrantes de Compromís, tiene que ser una cosa que nos preocupe a todos y que esté garantizada, ¿no? Entonces Castellón estará como todas las grandes ciudades. Y la última, ¿para cuándo estará todo esto arreglado? Yo calculo, dijéramos, que en 2 semanas debería estar ya arreglado, empezar ya... Puedo preguntar cosas. Y te digo 2 semanas por dejarme un tiempo, pero vamos, si me dice, podría decir en 72 horas, pero no quiero mojarme tanto. Yo espero que en 2 semanas como mucho. Si necesitáis un mediador, sí. Aquí estamos, ¿eh? Y nada, y a principios del año que viene estar votando, ¿no? Que es para tenerla en febrero, yo creo que los candidatos, porque además es que son los municipios de más de 20.000 habitantes adelante, también tienen que hacer primarias también abiertas, toda la lista, es decir, Que no es fácil, pues es una tertulia de 1 hora no llega y a veces uno no sabe lo que tienes que lidiar. Exacto, imagínate esto. Mireia Moya, que ha sido un placer. Muchas gracias. Podemos seguir contando sí, con tu paciencia y... Claro. Vale. Lalo Díez, gracias. Aquí vendremos. Sí, me ha encantado. Carlos Rico, gracias. Gracias a vosotros. Santiago Lumbreras, gracias. Muchas gracias a ti, Encantado. César.